Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todo muy bien, que segurísimo que sí. Estamos ya en semana de Gran Premio de Verano, Gran Premio de la República Checa. Vaya circuitazo que tenemos por delante, de mis favoritos del Mundial, sin duda. Me alegré muchísimo cuando el año pasado volvió al calendario. Seguro que muchos de vosotros, igual que yo. Y tengo ganas, también de saber ahí en los comentarios, aparte de vuestro semáforo, si para vosotros también Breno es uno de esos circuitos especiales, uno de esos circuitos que queréis que esté siempre aquí con nosotros en el calendario de MotoGP. Dicho esto, hoy tenemos semáforo by Witaka, semáforo by Witaka, y ya sabéis que si os vais a este código QR que tenéis por aquí arriba, que voy a intentar dejarlo el máximo tiempo posible para que no os quejéis, esta semana tenéis además en vuestra primera compra un 2x1. Un 2x1, señores. O sea que, y ojito, porque aquí hay calité. Mira qué platitos, no me digáis que no. Platos además elaborados con ingredientes de primera calidad, ingredientes de mercado, nada de procesados. Podéis ajustaros a la dieta que necesitéis, incluso también al objetivo. Quiero perder peso, mejorar masa muscular, comer equilibrado, el número de calorías, la composición del plato. O sea, una auténtica locura. Así que mil gracias de corazón a Witaka por patrocinar esta sección. Una sección que creo que cada vez se está sentando más. Creo que os gusta mucho. Y hoy viene fuertecita, debo de decir, ¿eh? Hoy viene fuertecita, sobre todo posiblemente por el semáforo rojo, que también es parte de actualidad, de noticia. Más o menos medio informé sobre el semáforo rojo que tenemos hoy en un short ayer, pero hoy voy a ampliar aún más porque hay más información todavía sobre esto de los test, lo privado que va a ser, que llega a unos niveles un poco ya que va a ser, no sé, bueno, al final todo acaba saliendo, pero creo que puede llegar a ser incluso un poco difícil tener información como nos gustaría de esos test 850, y lo cual considero que es un error por parte del campeonato que esto sea así. Y os voy a trasladar parte del descontento de gente del paddock con que esta haya sido la decisión. Pero como digo, estamos en semana del Gran Premio de la República Checa, vuelve Breno, vuelve el semáforo by Witaka y llegamos con tres nombres propios muy claros. El verde vuelve a ser para el señor Marc Márquez, y no solo por lo que hizo en Balaton Park, que ya de por sí fue una barbaridad: pole, sprint, carrera larga, vueltas rápidas, un fin de semana absolutamente perfecto, un pleno de esos, ¿no? Que no solo creo que sumen puntos, sino que cambian estados de ánimos, sino que el verde es para Marc porque llega a Breno con algo que en su caso siempre ha sido peligrosísimo: gasolina emocional. Él mismo lo ha dicho este fin de semana pasado en Montmeló, ¿no? La victoria de Hungría le ha dado gasolina, y esa frase, viniendo de Marc Márquez, tiene bastante más peso del que parece. Porque Marc no es un piloto que necesite demasiadas excusas para creer. Si le das una pequeña señal, una pequeña ventana, con una pequeña confirmación que el cuerpo responde y que la moto le permite hacer lo que él quiere, la maquinaria mental de Marc Márquez pues empieza a funcionar por sí misma, ¿no? No necesita mucho más. Y ese para mí es el punto. En Balaton no vimos simplemente a un piloto rápido, vimos a un piloto que volvió a sentirse capaz de dominar un fin de semana entero. Vimos a Mar recuperar parte de esa sensación pues tan suya, ¿no? De ese control competitivo, ¿no? De llegar, entender, apretar y hacer daño. Pero lo más interesante quizás no está solo en el resultado, está en lo que ha contado Marco Rigamonti, que es, ya sabéis, el jefe técnico del lado del box de Marc Márquez. En el Gresini era Carquevi, en Honda era Santi Hernández, aquí en el Lenovo Ducati desde el año pasado es Marco Rigamonti. Porque, ya os digo, ¿no? Él ha explicado algo muy importante, ¿no? Y algo que nosotros también queremos, estamos intentando desde luego en el canal, que quede también bastante claro, ¿no? En este sentido, ¿no? Marc ha cambiado el enfoque después de la operación. Ya no estamos hablando del Marc que iba a atacar todas las vueltas o que podía atacar todas las vueltas como si el cuerpo fuese ilimitado, ¿no? Estamos hablando de un Marc que tiene que administrar, que tiene que escoger cuándo apretar, que tiene que entender cuándo puede forzar y cuándo debe guardar. Y esto creo que es importante. Esto abre también, creo, por eso digo que es importante, una lectura muy potente, ¿no? Marc no está compitiendo, podríamos decir, únicamente contra Bezzecchi, contra Ducati, contra Aprilia o contra Pedro Acosta. Marc está compitiendo también contra su propio cuerpo, contra el brazo, contra la fatiga, contra los límites que la lesión todavía le imponen. Una lesión recuperada, pero ese proceso de recuperación, ¿no? Por eso
considero que Balaton fue tan importante. Y vuelvo a decirlo, creo que es muy importante para Marc Márquez, esto es opinión mía, pero yo creo que tengo la sensación de que no voy muy desencaminado, la sensación de Marc volviéndose a encontrar muy competitivo en circuitos de izquierdas, ¿no? Circuitos de sentido antihorario. Porque es una de las cosas que yo creo que posiblemente más le estaba preocupando y más dudas le podían estar generando, ¿no? Porque si al final tú ves que después de una lesión pierdes tu mayor fuerza, tu mayor punto fuerte, ¿no? Que es en las curvas de izquierda, pues ser muy dominante en comparación con el resto, si pierdes eso, pues claro, él diría, si ya pierdo esta mi mayor fuerza, entonces, ¿qué hacemos, no? No sé si la mayor fuerza, pero desde luego uno de los puntos más fuertes de Marc, sin duda, ¿no? Por eso hay que decir que todo esto no significa que Marc esté recuperado al 100%, no significa que el hombro haya dejado de ser un tema y no significa que Breno vaya a ser automáticamente otro paseo. Pero sí significa que incluso dentro de ese nuevo enfoque, Marc puede ganar. Y no solo ganar, puede dominar como hizo en Balaton Park. Y ahí es donde yo creo que Marc refleja a él que ahí está la gasolina, ¿no? La gasolina no es solo victoria, es la confirmación de que el plan puede funcionar. Y claro, vosotros diréis, ¿qué plan? Fran, ¿qué plan? Pues bueno, Rigamonti viene a decir que Marc está aprendiendo a competir de otra manera, a elegir los momentos, a no desgastarse antes de tiempo, a no vivir cada sesión como si fuese una final. Y eso, para un piloto como él, es casi una reinvención, sinceramente. Porque ya sabemos, Marc siempre ha sido exceso, ataque, ir al límite, pero ahora también necesita gestión. Y si consigue juntar ambas cosas, ojito, 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 ojito. Y creo que Marc es un piloto que sabe cómo conseguir lo que necesita para ser competitivo. Cuidado porque el Marc más peligroso no tiene por qué ser necesariamente el Marc de 2019. Puede ser otro Marc, menos físico, sí, menos explosivo durante todo el fin de semana, quizás, pero más inteligente, más selectivo y con una lectura brutal de cuándo debe y puede hacer daño, ¿no? Y ahora llega Breno. Circuitazo, vuelvo a decirlo. Lo voy a decir 1000 veces durante esta semana, pero es que me parece un circuitazo. Breno no debe convertirse en una obligación de repetir el 37 de Balaton. Eso sería absolutamente un error. No podemos pedirle a Marc que cada fin de semana haga pole, sprint, carrera y vuelta rápida. Eso no es realista. Y menos, sinceramente, en este momento. Pero Breno sí puede ser, creo, una prueba muy importante, francamente importante en el devenir del campeonato. Porque después de Balaton, la pregunta ya no es si Marc puede ganar una carrera. La pregunta es si puede sostener una dinámica, que son cosas muy distintas. Si puede encadenar 2 fines de semana fuertes, si puede estar otra vez delante, si puede seguir recortando puntos, si puede hacer que Aprilia y Marco Bezzecchi empiecen a mirar más hacia atrás que hacia adelante. Esto también es lo importante y eso para mí es la amenaza real, ¿no? Marc está a 72 puntos, sigue siendo una distancia grande, sigue necesitando muchas cosas, sigue dependiendo de su evolución física, de la regularidad, de que los demás fallen y de no cometer errores propios también, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero la conversación obviamente cambia. Antes de Balaton, para mí hablar de Marc como candidato podía parecer una apuesta emocional, y yo lo decía. Después de Balaton ya no es solo una emoción, es que hay argumentos para pensar en ello. Y cuando Marc tiene argumentos, el campeonato, pues, o el campeonato o los pilotos del campeonato, el resto de la parrilla, pues se pueden poner un poco más incómodos, ¿no? Por eso, para mí, el verde es suyo. Considero que obviamente no va a cambiar mucho de una semana a otra esto. Ha ganado, viene de ganar, ha recortado, ha recuperado confianza, como dice, y porque Ragamonti habla de un piloto que está aprendiendo a gestionar su nueva realidad y porque Breno llega en el momento perfecto para medir si lo de Hungría fue un fogonazo o el inicio de algo más serio. Y vuelvo a decirlo, para considerar que esto puede ser el inicio de algo más serio, no necesariamente hace falta que marque con 37 o que gane una carrera. El hecho de que esté en el podio, de que esté peleando el fin de semana, eso ya para mí sería un fogonazo de competitividad real de Marc Márquez, ¿no? Y bueno, creo que cuando Marc, él es el mismo que dice, oye, esto a mí me ha dado gasolina, y cuando tiene gasolina, pues el resto empieza ahí un poco a decir, ojo, vamos a ver, vamos a ver. El amarillo es para el señor Marco Bezzecchi. Y quiero dejar una cosa clara, no una casa, una cosa clara desde el principio. Bezzecchi sigue siendo el líder del mundial, sigue teniendo una ventaja importante, sigue dependiendo de sí mismo y sería absurdo convertir un cero, que además no es por culpa suya, en una crisis. Esto, para empezar, hay que decirlo así. Pero también sería absurdo negar
por lo menos en mi opinión, que Balaton puede cambiar un poco las cosas por cómo se dio todo, ¿no? Porque el domingo de Balaton pues, fue durísimo para Aprilia y especialmente para Bezzecchi, que es el líder, ¿no? No por falta de velocidad, no para una mala gestión suya, no porque se hundiera en carrera, sino porque se quedó sin puntos por un incidente provocado por su propio compañero de equipo. Esta es la realidad. Y la tensión que se vivió después, que nos contó Dieguito Lacabe aquí, la tensión que hubo entre la gente cercana, ¿no? De Marco Bezzecchi y de Jorge Martín en el box, y ahí en Aprilia. Cuando tú te caes solo, puedes analizar tu error. Cuando no tienes ritmo puedes trabajar, cuando eliges mal una goma puedes aprender, pero cuando tu carrera termina en la primera curva porque tu compañero te lleva por delante, lo que queda es frustración pura. Totalmente, ¿no? Y encima ocurre en el peor momento posible. ¿Por qué en el momento posible? Porque Marc Márquez no hizo un buen resultado, hizo el resultado perfecto. 30 puntos recortados de golpe, un hachazo enorme a la clasificación y Bezzecchi, disculpa, que llegaba con un colchón mucho más cómodo, pues ve ahora cómo su ventaja se queda en 72 puntos, que vuelvo a decirlo, son muchos, y además es su número. Insisto, 72 puntos son muchos, pero ya son menos de 2 fines de semana completos en MotoGP, y queda muchísimo calendario por delante. Por eso creo que esa diferencia de puntos ya no pesa igual que antes con los 102. Porque una cosa es liderar con margen cuando Marc no gana, cuando Marc no está pendiente del hombro, cuando Marc está centrado en otras cosas, ¿no? Y otra muy distinta es liderar con Marc viniendo de un pleno y con la sensación de que está encontrando algo, ¿no? Ahí es donde creo, o mi lectura es que ahí es donde empieza la presión. Y no quiero decir tampoco que, que tenga que ser algo a lo que Bezzecchi no pueda responder o que lo vaya a llevar de forma negativa. Tampoco estoy diciendo eso, porque la presión no siempre aparece como miedo, a veces aparece como una obligación, ¿no? Como una necesidad de responder, como ese pensamiento de no puedo permitirme otro fin de semana así. Esa yo creo que también puede ser la forma en la que Bezzecchi también lo puede ver. Marco llega a Breno con ganas de resarcirse, seguro, sus palabras van en esa línea, porque ya hemos tenido, al momento de que estoy grabando esto, ya tenemos declaraciones que han pasado a Aprilia por el grupo de WhatsApp, así que las podemos, o sea, va más o menos un poco por ahí, ¿no? Que está extremadamente contento de ir a Breno, que es una pista fantástica, que pilotar la RSGP 26 allí tiene un sabor especial y que después del domingo en Balaton, que fue duro para todo el equipo, pues que tiene muchas ganas de volver a abrazarlos e intentar hacer un buen fin de semana divirtiéndose y trabajando bien. Más o menos estas eran las palabras de Marco Bezzecchi. Y, sinceramente, me gusta ese mensaje por parte de Marco Bezzecchi. Mensaje que, además, hay que decir que son las primeras declaraciones, también hay de Jorge Martín, de los pilotos hechos después de lo de Balaton Park. Hay que recordar que Aprilia les prohibió hablar, o sea, no hablaron los pilotos, habló Rívola y de qué forma, liándola bastante, en mi opinión. Vuelvo a decir que me gusta mucho este mensaje porque no es un mensaje de pánico, no es un mensaje de rabia descontrolada, es un mensaje de reconstrucción, ¿no? De volver al grupo, de recuperar el ambiente, de recordar que el mundial no se gana solo con velocidad, sino también con estabilidad emocional. Algo que ya sabéis que aquí en el canal lo decimos mucho, el tema de la psicología, el tema de la estabilidad emocional, es importante, aunque haya gente que quiera negarlo. Por eso, yo para mí meto aquí el amarillo. Bezzecchi tiene una oportunidad muy buena en Breno para demostrar que Balaton no deja cicatriz, que lo ocurrido fue un accidente, un golpe, un cero, pero no un cambio de tendencia. Que puede volver a subirse a la Aprilia, mirar hacia adelante y hacer su trabajo. Por eso para mí es el amarillo, porque ahora tiene que demostrar esto Marco Bezzecchi. Porque imaginemos que si en Breno vuelve a estar delante, si suma fuerte, si pelea al podio la victoria, el mensaje será claro. Lo de Balaton dolió, pero bueno, fue un paréntesis, fue un Kit Kat. Fue un Kit Kat. No tiene por qué convertirse en algo que vaya a empezar a cambiar las cosas. Ahora bien, si Breno se complica, si Marc vuelve a recortar, si Aprilia vuelve a fallar o si Bezzecchi empieza a correr con el retrovisor puesto, entonces, ojo, la película puede cambiar. Creo que ya con esto que estoy diciendo estáis entendiendo por qué lo pongo en amarillo. Que lo vuelvo a decir, el amarillo para mí no es necesariamente algo, amarillo como mi camiseta, de los Red Sox, no es necesariamente algo negativo, ¿no? Es más la duda, ¿no? El cuestionarnos, oye, ¿por qué camino va a ir, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y eso para mí es lo bonito y peligroso de este momento del campeonato, sinceramente. Yo creo que estamos en un momento en ese sentido muy bonito, ¿no?
Bezzecchi no está en amarillo porque él esté mal, está en amarillo porque llega a un punto delicado. Porque liderar es una cosa y defender el liderato cuando cuando Mark empieza a venir es otra. Porque ahora cada error se va a mirar con lupa, cada domingo malo va a parecer más grande, cada punto perdido va a alimentar el relato de la remontada de Marc Márquez. Esto es así, y eso al final es presión para un piloto que nunca se ha visto en una como esta en MotoGP. Y Bezzecchi tiene que intentar cortar eso rápido. Y Breno puede ser ese sitio, ¿no? Breno puede ser una respuesta. Encima es Breno Assen, que yo creo que son circuitos en los que puede ir muy bien Marco Bezzecchi. Al final, podríamos decir que podría ser una respuesta deportiva, pero también una respuesta mental, ¿no? Tiene que demostrar que sigue siendo el líder por algo, que no está ahí por casualidad, que Aprilia tiene moto, que él tiene ritmo y que el golpe de Balaton no le ha cambiado absolutamente para nada la cara a este mundial y que todo sigue su cauce. El amarillo, por tanto, vuelvo a decir, no es una alarma roja, es una advertencia. Es una advertencia. Bezzecchi sigue mandando, pero Marc ha encendido una luz ahí detrás suya, ¿no? Y eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. El rojo de esta semana, y ojito, porque creo que este es muy interesante, creo que este os va a interesar bastante, porque aquí traigo información también sobre el tema de los test de las 850, aunque lo compartí un poco por Twitter y lo compartí un poco por un short, pero aquí voy a desarrollarlo mucho más, porque además he hablado con protagonistas, con periodistas del paddock, y bueno, me han puesto bastante al día de toda esta situación, ¿no? El rojo para mí es para MotoGP en sí, para el campeonato. Y en este caso no hablamos de jaleo en tema de seguridad como Montmeló, caída, ni error de pilotaje, ni un mal resultado. Hablamos de algo que para mí, por lo menos, pienso que afecta directamente al relato de la categoría, a la transparencia, a la prensa, a los aficionados. A los aficionados. Los test de las 850 el lunes de Breno van a ser totalmente privados. Cuando decimos totalmente privados es a unos niveles tremendos, ¿eh? Y según he podido saber, no va a haber cobertura de ningún tipo. De ningún tipo. Ni directo, algo que eso no nos sorprende realmente a nadie. También me dicen el tema de que no haya directo con estas motos, que no tengamos una señal de vídeo. Me dice algún periodista que, bueno, es por tema también de. Que por cierto, voy a quitar lo de Bezzecchi y voy a poner aquí MotoGP. Es por tema también de patrocinio de Michelin, que no sacan motos de MotoGP con un neumático que no sea de Michelin, aunque me parece también una tontería porque los neumáticos los podrías poner sin ningún tipo de marca y también me parece una tontería cuando ya hay imágenes de motos 850 con neumáticos Pirelli de otros test, pero bueno. Pero tampoco habrá emisión diferido el mismo día, tampoco habrá resúmenes posteriores, ni seguimiento por Timing Pass, con lo cual no podremos hacer directo de lunes de test. Y lo más llamativo, no habrá siquiera acceso para la prensa. Para la prensa que está allí en el circuito durante el fin de semana del Gran Premio, tampoco va a tener acceso. MotoGP, obviamente, como campeonato, va a estar presente en el circuito para grabar contenido, pero ese material, me han dicho a mí desde el campeonato, será de archivo y en todo caso podría comportarse como los broadcasters en el futuro. Es decir, no estamos hablando de un test con cobertura normal ni de un evento que el aficionado vaya a poder seguir, ni siquiera de una jornada en la que periodistas acreditados puedan estar allí para contar qué ocurre. Es decir, súper hermético, vamos, a un nivel tremendo. La nueva era de las 850 comienza absolutamente a puerta cerrada. Y esto para mí, personalmente, es mi opinión. Y yo sé que hay gente del campeonato que ve muchos de mis vídeos, porque lo sé, porque me lo dicen. Espero que no se molesten. Espero que no se molesten. Y si se molestan, pues bueno, pues es lo que hay. O sea, es mi opinión y creo que legítima, pensando en el aficionado. Porque una cosa es proteger información técnica, eso obviamente creo que se puede entender. Estamos hablando de motos nuevas, de reglamento nuevo, de fábricas que no quieren pues enseñar cartas, ¿no? Antes de tiempo, de aerodinámica, motores, neumáticos, comportamiento y detalles, ¿no? Que creo que, pues, vale, pueden ser sensibles hasta ese punto. Creo que perfecto, todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero otra cosa para mí muy distinta es convertir un momento histórico para MotoGP en, joder, un apagón casi absoluto. Es que la realidad es esa. Porque estos no son unos test cualquiera. Estamos hablando del primer contacto real con la nueva generación de la categoría, ¿no?
Y para mí esto no es un detalle menor. Son el inicio de una nueva etapa, el inicio de... O sea, es el tipo de momento que yo creo que debería de generar expectación, narrativa, contenido, conversación, conexión con el aficionado. Y sin embargo, lo que tenemos es absoluto silencio. Además, según me trasladan desde el paddock, estos test parecían estar inicialmente marcados como test oficiales, pero ya no figuran así. Y ese cambio no es menor. Que vosotros diréis, oye, ¿por qué tiene que ver con que los test apareciesen como oficiales al principio y ya no? Bueno, porque si un test aparece como oficial, la prensa acreditada del paddock puede organizarse en consecuencia. Puede planificar viaje, alojamiento, desplazamiento, agenda. Y según me cuenta, eso es exactamente lo que había ocurrido. Algunos periodistas tenían viajes cogidos contando con que ese test formaba parte de la cobertura prevista, porque al ser oficiales los periodistas acreditados pueden ir a los test. Después, el escenario cambió por completo. Me parece también tremendo que no tengan acceso periodistas a los primeros test tan importantes con los pilotos de parrilla, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Figuraban como oficiales? Ya no figuran como oficiales. Y la consecuencia, pues, como digo, es que la prensa, pues, no puede estar. Eso ha generado, según me dicen, malestar entre varios periodistas, entre muchos, no sé si entre todos, pero entre algunos que me han dado algún nombre que no voy a decir, ha generado bastante malestar, ¿no? Porque no hablamos simplemente de que no se puede ver una sesión en directo desde casa, algo que ya presumíamos que no sería así, sino de profesionales que cubren el mundial, que siguen el paddock, ¿no? Que van en el paddock, ¿no? Que informan a los aficionados y que de repente se encuentran con que uno de los momentos más importantes del futuro inmediato de MotoGP, pues queda completamente cerrado, aislado y nada, y que no vais a ver nada. Y aquí, sinceramente, creo que MotoGP tiene un problema enorme de comunicación. Esto no puede ser así. O por lo menos que me lo justifiquen de una forma, ¿no? Que podamos entender todo y que digamos, bueno, yo no sé cuál sería, la verdad. Porque si desde el principio dice, estos test serán privados, no habrá prensa, no habrá timing, no habrá cobertura y solo será grabado material interno, al menos todo el mundo sabe a lo que atenerse. Pero es que estos test estaban marcados como test oficiales, por eso nosotros pensábamos al principio que sí habría un seguimiento. Puede gustar más o menos, pero bueno, si lo dicen desde el principio, pues entonces las reglas están bastante claras y es lo que hay, ¿no? Que vuelvo a decir, seguiría pensando que no tendría ningún tipo de sentido. El problema es cuando primero aparece una cosa y después acaba siendo otra. Y ahí es donde, obviamente, pues se genera pues enfado, confusión y sensación de opacidad. Y eso es lo que yo considero que en un momento como este, la categoría lo que necesita es crecer. Necesita explicar bien su futuro. Necesita vender la llegada de las 850 como una nueva era. Empezar una nueva era en privado absoluto, para mí, no parece la mejor decisión. Que obviamente tendrá una razón de ser. No sé cuál será, pero no me parece la mejor decisión. Porque el aficionado no necesita ver planos detallados de un basculante ni escuchar conversaciones internas de ingeniería, que a mí me parece súper interesante, pero eso no es lo que el aficionado general no quiere eso. Pero sí necesita sentirse parte del momento. Necesita una mínima ventana, un resumen, unas imágenes, unas vueltas, unas impresiones, un timing básico, el timing pass básico, algo. Necesita algo. No puedes pedirle a la gente que se ilusione con el 2027 y cuando llega el primer gran momento del 2027, cierra la puerta. Por eso, pues para mí, y no sé si estaréis conmigo, eh, en este caso, MotoGP, el campeonato, lo que sea, o Liberty, se lleva el rojo. Creo que MotoGP está desaprovechando una oportunidad enorme de construir relato. Y además lo hace con una decisión que también molesta a parte de la prensa. Que al final pues acaba sintiéndose desplazada de un evento que inicialmente podía entenderse pues de otra manera, ¿no? Lo vuelvo a decir, para mí no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Y las fábricas pueden tener derecho a protegerse. También cuando hablas con ciertas personas, te dicen ya no del paddock, pero te dicen, oye, ¿y si esto tiene algo que ver con los pilotos? Porque ya en plan especulaciones a tope. Esto no digo que sea así, sino ya hipótesis locas que podamos aquí sacar las que queramos, ¿eh? Todavía no se ha anunciado, al momento que yo estoy grabando esto, todavía no se ha anunciado nada del Pacto de la Concordia, que supuestamente se iba a anunciar ya esta semana y se iba a, y vamos a tener los primeros anuncios de fichajes. Que mira, me voy a meter aquí mientras estoy grabando esto aquí, rápidamente aquí, por si acaso, en Twitter, por si viese alguna noticia, pero no, nada, absolutamente cero de cualquier anuncio o lo que sea. Entonces, bueno,
mucha gente dice, oye, ¿y si es porque por el tema de los pilotos no hay nada anunciado? Y a ver si está todo cerrado y no se sabe y no va a haber imágenes ni nada, pues lo mismo se montan pilotos en otras motos, no sé a qué acuerdo habrán llegado. Imagínate un Pedro Acosta montándose la 850 Ducati, que no digo que vaya a ser así, digo que esto es cosa que hay gente que está diciendo, ¿eh? Pero claro, al final, si no, esto es lo de siempre. Si tu comunicación es muy limitada, es legítimo que la gente se inventa lo que quiere, lo que quiera. Porque, joder, es que eh, otra cosa es que la gente tenga razón o no, pero si no das ningún tipo de información, pues la gente va a elucubrar lo que le venga a la cabeza, lo que quiera, ¿no? Vuelvo a decir, las fábricas tienen derecho a protegerse, que no sé si será por eso, que tampoco tiene mucho sentido, porque ya hay imágenes de las 850 en otros test privados, ¿no? O sea, que han hecho las distintas fábricas. Pero creo que MotoGP tiene la obligación también de pensar en su producto. Sinceramente, es que creo que no lo. Con acciones como esta me da la sensación de que no lo hacen. Y su producto no son solo las motos, son las historias, como digo siempre. Para mí eso es súper importante, la narrativa, el romanticismo de las motos, ¿no? Son el aficionado, las expectativas, la sensación de que algo grande está empezando, ¿no? Pero no te da sensación de que algo grande está empezando. Las 850 empiezan en privado. Y eso para mí es absolutamente un error. Por eso el semáforo rojo para el campeonato. O para el que haya tomado la decisión. Si son los equipos, los equipos. No sé. Pero así queda el semáforo en semana de Breno. O si ha sido Pirelli, pues para Pirelli, ¿eh? O sea, para el que tenga la culpa. Verde para Mar Márquez, porque va a toda la gasolina, porque Rigamonti ha explicado que hay un nuevo enfoque detrás de su forma de competir y porque Breno puede decirnos si lo de Hungría fue un fin de semana perfecto, aislado o el inicio de una amenaza real al campeonato del mundo. Amarillo se lo lleva este fin de semana o esta semana Marco Bezzecchi porque sigue líder, pero viene de un cero muy duro. Ha visto cómo Marc le recorta muchísimo hasta quedarse a 72 puntos y ahora necesita responder. Breno no es una final, obviamente, pero sí puede ser una declaración de estabilidad por parte de Marco Bezzecchi y esto creo que es muy, muy importante. Y rojo para mí, para MotoGP, Pirelli, los fabricantes, el que sea. Porque los test de las 850 se van a hacer en privado absoluto, sin cobertura, sin timing pass, sin resúmenes y sin prensa, pese a que inicialmente parecían estar marcados como oficiales, según me dice prensa del Pado. Verde para Marc, amarillo para Bezzecchi, rojo por el tema de los test. Así queda esto. Vuelvo a recordaros que tenéis el código QR para suscribiros a Witaka 2x1 esta semana, vuestra primera suscripción 2x1, ojito, ojito. Tenéis también el código Fran Santa Clara todo junto, todo esto estará en la descripción puesta y un enlace también para que os vayáis ahí a la suscripción. Daros las gracias como siempre a todos por el apoyo que dais al canal, dale al like, machaca ese botón del hype, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos mañana. Mañana, por cierto, con el gran Sebas Porto, expiloto argentino, subcampeón del mundo, detrás de Dani Pedrosa, luchando con Pedrosa. Lo tendremos por aquí para charlar con él de lo que está ocurriendo en MotoGP. Y creo que escuchar la opinión de un piloto como Sebas Porto es siempre súper interesante. Así que os espero mañana. Un abrazo a todos, portaros bien. Chao.